El 24 de marzo de 1976, Argentina sufrió un golpe de Estado perpetrado por una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, que la sumiría en un agonizante terrorismo de Estado, el cual haría impacto en todos sus estratos, especialmente aquellos que no estaban de acuerdo con la ideología política y económica de los opresores. Conforme el gobierno encubría sus crímenes contra sus propios compatriotas, una fuerza empezó a levantar la voz en silencio, a paso lento. Una fuerza surgida del amor de madre, una fuerza que cubriría a una nación entera, y su lucha es hasta la fecha un estandarte por los derechos humanos universales. Las Madres de Plaza de Mayo emergieron como un movimiento de denuncia del terrorismo de Estado y como principal símbolo de resistencia a la dictadura cívico-militar instaurada en 1976, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi nieta estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. En diciembre del 77, varias Madres de Mayo son secuestradas y desaparecidas. En ese sentido vemos que acá la organización tiene, digamos, un golpe muy fuerte. Bueno, estas 14 madres que comienzan a marchar en abril, varias de ellas son desaparecidas en ese diciembre del 77, son llevadas a lo que se conoce la ex-ESMA, que es la escuela de la Armada de Argentina, y en razón de esto, bueno, se conoce porque los cuerpos aparecieron en 2005, que fueron arrojadas vivas al mar. Y cuando hablo de arrojadas no es que, imaginemos que posiblemente, no sé si lo van a tocar en el trabajo, hablan de los vuelos de la muerte, que es que justamente en el predio de la ex-ESMA, que tiene salido al Río de la Plata, de ahí salían aviones cargados de personas y las personas eran desde lo alto lanzadas vivas al mar o al río también. Y terminaban apareciendo, si eran lanzadas al mar, en las orillas de lo que sería la vertiente atlántica argentina, y si eran tiradas al Río de la Plata, aparecían en las costas cercanas de Uruguay. Y como en ese momento también hay dictadura militar en Uruguay, hay como un control cruzado entre personas que aparecen del otro lado del río. Bien. Las Madres de Plaza de Mayo tienen adeptos y tienen opositores. ¿Quiénes serían los adeptos? Bueno, justamente las personas que creen que es importante vivir en democracia, es necesario saber qué fue lo que sucedió entre el 76 y el 83, sentar las responsabilidades que haya que sentar y además de eso establecer un proceso de memoria. ¿Por qué es importante la memoria? Porque uno no recuerda por recordar, uno recuerda para que esos eventos dolorosos y trágicos no vuelvan a suceder. Si yo me olvido de lo que pasó entre el 76 y el 83, posiblemente vuelva a pasar. Entonces, evidentemente sí, hay detractores de todo el trabajo activista que hacen las Madres de Plaza de Mayo,
Y hay, además de detractores, bueno, como podría uno, eso sí es una afirmación completamente personal, creo estar convencida de que por las razones que sean, hay todavía intereses en la Argentina, económicos evidentemente, de que ciertas tendencias políticas no existan, porque pone en peligro los intereses de las élites. Eso es como una constante y que todavía está hoy. Pero ¿qué es lo más importante de poder traer estas experiencias y analizarlas y entenderlas? Que no estamos exentos de que nos pase a nosotros y que pase en nuestro contexto. Entonces vamos a ver que el odio por el otro comienza por actos cotidianos de discriminación, y de eso ningún contexto cultural es ajeno. Es decir, acá se cometen actos de discriminación que pueden ser xenofobia o que pueden ser también actos de discriminación contra ciertas minorías, lo vivimos todos los días, nos parece cotidiano, no debería serlo, y en razón de ver al punto al que puede llegar la discriminación, o sea, el acto más extremo de discriminación es cuando el otro ya no lo considero igual a mí, es decir, ya no lo considero persona y puedo arremeter contra él. Puedo matarlo, puedo desaparecer a sus hijos, puedo mentir de que lo desaparecí y puedo no hacerme responsable de eso. Bueno, justamente el conocer sobre los genocidios y sobre las matanzas sistemáticas que suceden desde hace muchísimo tiempo en la historia de la humanidad y lastimosamente siguen sucediendo, nos hacen estar alerta de que nos puede suceder a nosotros, alerta de que hace mucho tiempo se cometía contra personas de otra raza, cuando todavía se sostenía que hay otras razas, cuando solo existe la raza humana y fin de la historia, ¿verdad? Cuando se sostenían ese tipo de paradigmas, cuando se sostiene que hay personas que sostienen ideologías que atentan contra la seguridad de un país, cosa que tampoco es sostenible en un país democrático donde todos tienen derecho a opinar y a sostener la ideología que gusten siempre y cuando no hagan daño a terceros. Es decir, vemos que siempre estamos amenazados con que pueda venir una justificación discriminatoria para arremeter contra otro que en algún momento determinado no se ajusta a los intereses económicos y políticos de una élite. Entonces, si conocemos la historia de otros pueblos y lo que han sufrido otros pueblos, eso nos mantiene alertas. Y no solo por una cuestión egoísta de mantenernos nosotros alertas, sino una cuestión de sensibilidad humana. O sea, que me duele también lo que le pasa a otro. Y si me vinculo con lo que le sucede al otro en una situación determinada, eso genera empatía y tolerancia. Entonces, eso es lo más importante del video. Que las personas conozcan que no hace mucho tiempo sucedió un hecho atroz, que terminó con la desaparición de 30.000 personas y todavía hoy esas madres quieren saber dónde están sus familiares desaparecidos, y también esas personas quieren ubicar a sus nietos. Para todas esas mujeres que fueron desaparecidas en estado de embarazo, quieren saber dónde están sus nietos. Me parece importante decir que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todo el esfuerzo de lo que sería esta gran red de recuperación de desaparecidos y recuperación de nietos va ya casi por el número 120 de nietos recuperados, ya casi va a llegar a alcanzar al número 120 de nietos recuperados, lo cual es maravilloso. Pero veamos que ahí también se sigue viendo el efecto más difícil de lo que sería la transición de este proceso del horror a lo que sería la democracia. Son personas que tienen alrededor de los 30 o 40 años, se encuentran en esa franja etaria, que nacieron con una identidad que no les es propia. Entonces ahí vemos que realmente todavía estas situaciones siguen generando una conflictividad social muy grande. También recordar eso, que no es que se emprende un proceso genocida o un proceso de matanza y se acaba con la totalidad de las personas que representan un problema para una élite determinada, sino que son problemas que terminan siendo de la sociedad. Es la sociedad la que los sufre, es la sociedad la que los arrastra, y ahí es donde es más importante tener una empatía y una solidaridad humana. Al final sufrimos todos por este tipo de situaciones. Me parece que por eso es importante el video. Bueno, los invito a ver más información sobre Madres de Plaza de Mayo, sobre el contexto de la Argentina, sobre que es algo que también puede seguir teniendo impacto hoy, es decir, está ahí en la política actual. Bueno, y que le sigan la pista al tema. Gracias. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción.